Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, sean bienvenidos al primer video de este canal en el cual vamos a hablar de un tema que nuevamente está trayendo bastante controversia, bastante debate en el mundo del fútbol argentino, más específicamente del interior y todavía más específicamente del fútbol de Córdoba. En esta ocasión vamos a hablar del torneo regional de 1985/86. La verdad que como primer video de este canal tenía pensado hacer uno referente a 3 campeonatos de equipos del interior. La Copa de Campeones de Atlético Tucumán en 1960, la Copa Consejo Federal ganada por Talleres en el 1969 y el torneo regional del que voy a hablar hoy, vistos más que nada por encima y para dar el puntapié inicial de un debate que hay que dar sobre la historia del fútbol del interior pre-reestructuración. Pero bueno, con lo que me tardé en hacer ese video el día de ayer se cumplieron 39 años de la obtención del torneo regional 1985-86 ganado por Belgrano, y esto lógicamente volvió a abrir el debate de cómo debe ser considerado este título, de si una Copa Nacional, de si es de tercera división, si es de segunda, o si es hasta un torneo de primera. Entonces me parecía importante hablar con claridad de qué fue este torneo y qué validez tendría que tener, obviamente hablando desde mi perspectiva, desde la cual busco desmitificar, desmontar el paradigma porteño que nos ha regido a los argentinos desde hace muchísimo, tanto en la vida cotidiana como en el fútbol, y que es realmente particular ya que en Brasil, Italia, etc., el fútbol nunca fue tan centralista en la capital como es en Argentina, lo cual es vergonzoso. Así que en este video, aparte de hablar del torneo regional, también al mismo tiempo voy a tratar de dejar en evidencia las falacias porteño-centristas. Para empezar a hablar de este torneo hay que dar un poco de contexto, por si no estás muy avispado y todavía no te enteraste. El fútbol argentino no siempre fue nacional. De hecho, antes del año 1967 los torneos metropolitanos, es decir, jugados puramente por equipos de Buenos Aires, eran lo que se consideraba un torneo de primera división argentina entre mil millones de comillas. Luego en el año 1967 se creó el llamado Torneo Nacional, en el cual los equipos del interior iban a poder jugar por primera vez un torneo de primera división. Para definir a los participantes de este llamado Torneo Nacional se creó el Torneo Regional, que constaba de algunas zonas geográficas, siendo que los ganadores de cada zona iban a intervenir en el Torneo Nacional de Primera División. ¿Y cómo se definían los participantes de la metrópoli porteña? Bueno, se definían teniendo en cuenta la tabla anual del torneo metropolitano e iban 12 de 22 participantes de aquel torneo. Esto fue así hasta el año 1971, en el cual del Nacional ya empezaron a participar los 17 equipos que no habían descendido en el metropolitano, lo cual es una injusticia tremenda. De igual manera este torneo se siguió jugando así hasta el año 1985, en el cual ve su última edición, ya que Grondona, por entonces reciente presidente de la AFA, planeaba hacer una reestructuración en el fútbol argentino, para formar un torneo de primera división nacional con sus respectivas categorías de ascenso, y es en este contexto de reestructuración que el Nacional ve su última edición para finales del año 1985. Además de esta reestructuración, otra idea de Grondona era unificar el año calendario con el de los europeos, es decir, que los torneos se empiecen a jugar en la segunda mitad de un año y terminen para la primera mitad del otro. Es por esto que el torneo metropolitano de 1985 a 86 se empezó a jugar incluso con el Nacional todavía en marcha y sin haberse definido, mientras el torneo regional se empezó a jugar apenas un mes después de la finalización de ese torneo nacional. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema era que los equipos del torneo metropolitano jugaban por un título de AFA, jugaban una liga entre todos, en cambio el regional era un torneo clasificatorio dividido en zonas. Entonces, ¿por qué iban a jugar si no era por una clasificación al torneo nacional? Por esta misma razón es que AFA otorgó un título nacional oficial por primera vez al torneo regional, y delegó en el Consejo Federal la facultad de organizar el torneo de tal forma que en vez de definir 4 clasificados por zona, diera un campeón entre los 106 participantes del torneo regional.
Ya eso dicho, se da lo que ya todos conocemos, Belgrano arranca de la fase 2, no sé por qué, si alguno me lo pudiera explicar en los comentarios lo agradecería porque no lo entiendo, y termina saliendo campeón frente a Olimpo. Ahora pasaré a explicar un par de cuestiones que suelen traer confusión a la mesa cuando sale este torneo. Primero que nada, este torneo nunca iba a dar en un primer momento participación directa en la Copa Libertadores, eso fue algo que se fue diagramando de manera extraoficial antes de que se presente la reglamentación oficial del torneo y nunca llegó a concretarse. Lo que sí llegó a concretarse y lo que sí llegó a estar en la reglamentación era una final que se tenía que disputar entre el campeón del Metro y el campeón de este torneo regional, la cual para la fase 2 esta cláusula ya había sido cambiada y Belgrano entró a jugar el torneo ya sabiendo que por ganarlo no iba a tener derecho a una final por el cupo en la Copa Libertadores, sino que iba a tener que jugar una liguilla. Aún así, esta arbitraria decisión no quita el hecho de que en un primer momento el campeón de este torneo y el campeón del Metropolitano se ponían frente a frente como iguales en la definición de un cupo en la Copa Libertadores, es decir que me parece esto más un argumento a favor de Belgrano en el reconocimiento por este título que uno en contra. Está bien, no daba participación directa en Copa Libertadores, pero ¿qué torneo de ascenso pone a su campeón cara a cara con otro equipo para definir uno de los pocos clasificados a la Copa Libertadores? Porque también hay que recordar que en ese momento eran muchísimos menos los equipos argentinos que iban a disputar el torneo continental. Luego, otra cosa que trae mucha confusión es el hecho de que Belgrano juega el Nacional B temporada 86/87. Mucha gente dice y piensa que esta plaza en el Nacional le fue otorgada a Belgrano tras ganar al regional, y es por esto que hay muchos que dicen que este regional es de tercera categoría solamente por esa plaza que tenía Belgrano ya en la B Nacional. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, ya que para cuando se estaba haciendo la reestructuración los equipos del interior tenían que no estaban incorporados en el torneo metropolitano, tenían que ganarse su lugar en la nueva B Nacional, aunque fuera injusto. Muchas veces estos cupos al Nacional B se definían saliendo campeones de sus ligas, como el caso curioso de Deportivo Maipú, que salió campeón de una liga mendocina en la cual también jugó Racing de Avellaneda bajo el nombre de Argentino de Mendoza, el cual no pudo llegar ni siquiera al cuarto puesto. Esto es solo un dato de color, pero sirve para darnos una idea no solamente del nivel de los clubes del interior, sino también de cómo era la clasificación al torneo Nacional B en esos años. Ahora bien, si Belgrano tenía que ganarse ese lugar en la B Nacional para no quedar fuera de los circuitos nacionales de AFA de cara a la reestructuración, ¿por qué no volvió a jugar la liga ni bien terminó de jugar en Nacional? Fácil, porque la Asociación Cordobesa de Fútbol le otorgó su plaza en la B Nacional por un decreto, es por esto que Belgrano pudo participar directamente en el torneo regional sin tenerse que preocupar por su plaza en la nueva D Nacional, y es por eso también que algunos de los equipos que habían participado en el último Nacional y que eran del interior no participaron en el regional, ya que veían como prioritario ir a sus ligas a ganarse una plaza en el próximo circuito nacional de AFA. Y con esto último que dije sobre los equipos que participaron en el Nacional 85 y que luego participaron solo un mes después en el Regional 85-86, se abre uno de los argumentos más fuertes que tienen los defensores de este título para llamarlo una Copa Nacional, y son esos 8 equipos pertenecientes a la primera división del fútbol argentino que habían participado en el Nacional del 85 y solo un mes después intervinieron en el Regional 85-86, porque claro, cuando se ha visto un torneo de ascenso con equipos de primera. Los clubes que intervinieron en el Nacional de Primera División y solo un mes después disputaron el torneo regional 1985-86 son Belgrano, San Martín, Central Norte, Juventud Antoniana, Círculo Deportivo, Cipolletti, Guaraní Antonio Franco y Altos Hornos Zapla.
Ahora bien, habiendo expuesto todos mis argumentos para considerar al torneo regional 1985-86 como una copa nacional, voy a exponer también el principal argumento en contra de esto que acabo de decir, y es que estos 8 equipos que yo mencioné son de primera, sí, pero del nacional, y en ese momento al torneo nacional se le bajaba mucho el precio en comparación al torneo metropolitano, ya que en el nacional podían participar los equipos indirectamente afiliados, por lo cual, San Martín, que había quedado quinto en el torneo nacional de 1985, era menos de primera que, por ejemplo, Platense una vez terminado el nacional, aunque San Martín haya llegado lejos y Platense haya quedado último de un grupo en el que estaba Santa Marina de Tandil, solo por el hecho de ser indirectamente afiliado. Es por esto que al principio quise dejar claro que con este video planto cara a esta forma de ver la historia del fútbol argentino, a esta forma de ningunear el fútbol del interior. No trato de hacer que este título de Belgrano cuadre en su forma de ver las cosas, sino que busco deformar y romper este paradigma y cambiarlo por uno tan solo un poco distinto, pero que aún así da lugar a reivindicar la historia del fútbol del interior como debe ser. Espero que hayas aprendido algo con este video. Si sos hincha de un equipo del interior, te invito a acompañar este cambio en vez de desacreditar, y si sos porteño espero no te hayas sentido ofendido. El fútbol de Buenos Aires siempre fue el mejor, pero no es mejor ser el mejor en una posición de equidad y justicia, desde la cual a todos se nos dé lo que es, por derecho, nuestro. Sin más que decir, me despido y espero volver a hablar con ustedes de fútbol prontamente.